Mm. Bueno, estábamos en el aparato psíquico, primera tópica, tiene dos sistemas, el sistema inconsciente y el sistema preconsciente-consciente. Cada uno de ellos tiene sus leyes y recién estábamos repasando estas leyes que son del sistema preconsciente-consciente, que son temporalidad, principio de contradicción, principio de realidad y proceso secundario. El proceso secundario tiene que ver con la lógica, ¿sí? Con utilizar principios lógicos cuando uno está consciente, ¿sí? Poder contar, utilizar lógica proposicional, qué sé yo, hablar, todo eso, con determinadas leyes que todos nos van a entender, ¿sí? Bien. Luego tenemos dentro del aparato psíquico la segunda tópica. La segunda tópica de alguna manera se construye sobre la primera tópica. Va a decir, va a hablar de instancias. Y las instancias de las que habla Freud en 1923 son el yo, el ello y el superyo. El yo tiene que haber, ¿sí? Va a tener un pie en lo inconsciente y en lo consciente. ¿Sí? Va a decir que el yo es la parte consciente, pero a su vez va a ser un vasallo del ello y del superyo y de la realidad. El yo es la parte, ¿sí? Nosotros cuando yo digo, yo voy a hacer esto, yo digo esto, yo hago esto, o bien esas personas que hablan mucho de yo constantemente, bueno, como pareciese que tienen el control de todo. Pero en realidad, lo que dice Freud es que el yo es un vasallo de lo inconsciente, que Freud lo representa en la instancia llamada el ello o ello, ¿sí? Como diciendo ello que está ahí, que no sabemos qué es, ¿sí? Lo inconsciente, es el ello. Y Freud aquí trae una nueva instancia que es el super yo. El super yo es la instancia moral, es la instancia, dice Freud, heredera del complejo de Edipo. Es la instancia que nos va a dictar la conciencia moral. Cuando nosotros hacemos algo que consideramos reprobable moralmente, ¿qué es lo que nos sobreviene? La culpa. Nos sobreviene culpa. Es el super yo que nos dice, te estás alejando del ideal. Entonces nos sentimos culpables, ¿sí? En el neurótico obsesivo, el super yo adquiere una gran envergadura y se siente culpable por todo, ¿sí? Se siente culpable hasta por pisar una hormiga, eso le causa culpa. O se siente muy culpable, intenta quitar su culpa lavándose compulsivamente las manos o no pisando las rayas de las baldosas, ¿sí? Hay una película con ¿cómo es que se llama el que hizo el Guasón en la primer Batman? Bueno, me olvidé, no importa. Bueno, segunda tópica tiene que ver con el yo, el ello y el super yo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y acá lo que explica, dice, para concluir, y lo que explica es que el inconsciente es un hecho del lenguaje. ¿Por qué es un hecho del lenguaje? Freud lo que descubre es que en la hipnosis las órdenes que se le daban a los pacientes es a partir del lenguaje. ¿Vieron esos políticos que hipnotizan a su audiencia o esas personas que hipnotizan, que son como magnéticas, que uno las quiere escuchar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están sugestionando, nos mantienen, ¿sí? Como pegados a ellos, ¿sí? El lenguaje causa efectos sobre nosotros. ¿Y el lenguaje de dónde viene? Viene del otro, ¿sí?
Los síntomas, ¿qué son? Son el lenguaje, básicamente. ¿Dónde aparece el inconsciente? Dice Freud. En las formaciones del inconsciente. ¿Y qué son? Equivocaciones al hablar, equivocaciones al escribir, ¿sí? Cuando nos equivocamos en lo que hacemos, ¿sí? En los sueños cuando los contamos, ¿sí? Lo que contamos son a través de palabras, tiene estructura de lenguaje, ¿sí? No es que nos enchufamos un puerto USB en la cabeza y lo visualizamos en el monitor, aunque parece que eso va a llegar, ¿no? Pareciese con un invento que hizo Elon Musk, que está publicando ahora. Bueno, pero no, cuando nosotros contamos los sueños es a través del lenguaje, ¿sí? Es todo efecto del lenguaje. Bien. Y acá viene algo también muy importante, ¿sí? Que Freud descubre y tiene que ver con la sexualidad. Lo que descubre Freud, y es sumamente importante, es que la sexualidad, ¿sí? O mejor dicho, que nuestros síntomas neuróticos son, tienen una etiología, un origen, y ese origen es sexual, ¿sí? A Freud se lo catalogó de degenerado, de perverso, de pansexualista, porque él encontraba, ¿sí?, un origen sexual en los síntomas, ¿sí? De hecho, a los psicoanalistas se los tilda de ser pansexualista, que ven algo sexual en todo, ¿sí? Pero no es una sexualidad en el sentido genital, en el sentido vulgar. Freud lo que habla es de una sexualidad en sentido general, ¿sí? Y habla de pulsión, pulsión sexual. La pulsión es el concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Es el concepto bisagra que permite entender cómo aquello que sentimos en el cuerpo tiene su correlato en una representación, en una imagen, en un símbolo, en un signo. Y la pulsión es diferente al instinto. Ustedes saben que el instinto lo tienen los animales. Esto le permite saber con quién aparearse y con quién no. Tienen un periodo de celo, es decir, determinados momentos donde se aparean y donde no. Pero el ser humano tiene periodos de celo, por más que algunas personas a veces parece que están en celo, pero no. ¿El ser humano tiene periodos de celo? No, No, no. Puede mantener o mantiene relaciones sexuales o todo el año o nunca. Hay personas, ¿sí? He atendido pacientes que manifestaban no sentir deseo sexual, ser asexuadas, ¿sí? No tenían al menos actividad sexual en cuanto a lo genital, ¿sí? Y otras que sí, que todo el año tienen sexo, por así decirlo, ¿sí? No hay un periodo en que sí y otro que no. ¿Los seres humanos saben con quién aparearse? ¿Con quién tener sexo? Sienten una no, a veces orientación. cualquiera que pasa nomás ya. Claro, hay algunos que le dan a lo que se mueve, ¿no? Pero ese sería otro tema. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con lo móvil de la Cuando pulsión, hay. ¿sí? Ay, Con, ay. con lo móvil del objeto de la pulsión. Puede ser cualquier persona del sexo opuesto, del mismo sexo, ¿sí? Si es persona es mejor, dicen algunos, ¿no? Con lo cual esto daría cuenta, ¿sí? Esto daría cuenta de que el objeto de la pulsión sexual en el ser humano, ¿sí?, no es fijo, puede ser cualquiera, cualquier persona, animal u objeto, ¿sí? Y ahí entramos en el plano de las perversiones, pero no vamos a hablar de eso. Además, el ser humano mantiene relaciones sexuales ¿para qué?
¿Para qué mantiene Solo relaciones Por sexuales? placer. Por placer, ¿no? En cambio, los El animal animales lo hace mantienen para relaciones reproducirse. sexuales, no digo que no tengan placer, pero principalmente para reproducirse, para procrear, ¿sí? Nadie o muy pocas personas tienen relaciones sexuales exclusivamente para procrearse, ¿no? Y si se quieren procrear exclusivamente, ya se recurre casi a un método, digamos, de probeta o inseminación artificial o ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Acá explica los componentes de la pulsión. Va a ser la meta, la pulsión tiene como meta o finalidad la satisfacción, ¿sí? El empuje es el factor, el aspecto motor de la pulsión, es la exigencia de trabajo, el movimiento que tiene que hacer la persona para satisfacer determinada pulsión, ¿sí? Ahora se los voy a explicar mejor. El objeto es lo exterior al cuerpo que permite la satisfacción, que la pulsión recorre, utiliza para satisfacerse, ¿sí? Y después tenemos, esperen que corro esto, la fuente, que es alguna zona del cuerpo de donde emana la satisfacción, ¿sí? Puede ser desde los genitales, donde por lo general tenemos sensaciones placenteras, ¿sí? Pero también puede ser cuando uno tiene relaciones sexuales, ¿acaso solamente disfruta de sus genitales? ¿Sensaciones placenteras? No, también tenemos sensaciones placenteras en otras partes del cuerpo, ¿sí? Cada uno sabrá cuál es su zona erógena preferida, ¿no? Donde se realiza la previa, etcétera, etcétera, ¿no? La preparación, el acto sexual preliminar al coito genital. Bien, estos son los componentes de la pulsión. Lo que dice Freud es que cuando nosotros nacemos, vamos pasando por distintas fases, de acuerdo a nuestra edad, ¿sí? Y que como pasemos cada una de estas fases, nos va a dejar una marca, es lo que le decía recién, una marca en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra psiquis, para toda la vida, acerca de cómo nos satisfacemos nuestras pulsiones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la fase oral. La fase oral va a tener como zona erógena, ¿sí? Como fuente, toda la parte de la boca y las mucosas bucales, ¿sí? Esa zona es recorrida por la pulsión y va a causar satisfacción, va a causar sensaciones en esa zona. Pero me olvidé a ver, ¿qué empuje va a tener que hacer esa zona? ¿Qué movimiento va a tener que hacer para lograr la satisfacción? El chupeteo, la succión. Ese es el empuje que tiene que realizar para obtener la satisfacción. ¿Y qué objeto va a utilizar la boca en el recién nacido para El satisfacerse? pezón. Por lo general el pezón, la teta, pero puede ser cualquiera. Puede ser la mamadera, pero también puede ser el chupete, ¿sí? ¿O acaso sus hijos a veces para dormirlos no tienen determinado chupete, ¿sí? O un trapito, o el dedo, ¿sí? Son todos objetos que van o subrogados le dicen, ¿no? Que van a permitir la satisfacción de la pulsión, ¿sí? ¿Y cuál es la meta de esa pulsión oral? La satisfacción, ¿sí? Yo sé que por ahí suena esto un poco, ¿sí? Raro, porque estamos hablando de sexualidad en un niño de 0 a 2 años, pero justamente esto es lo que descubre Freud, que la sexualidad no es algo exclusivo de los adultos, sino que la sexualidad está con nosotros desde que nacemos o incluso antes, porque somos procreados a partir de un acto sexual, ¿sí? Somos concebidos a partir de un hasta que nos morimos. Incluso cuando somos ancianos, sigue vigente la sexualidad en nosotros, ¿sí?
Entonces rompe con un mito Freud. Y fue estigmatizado Freud por esto, por decir que los niños también tienen sexualidad, ¿sí? No una sexualidad genital. No decía que Freud que los niños tenían que tener una sexualidad genital o que tenían que tener relaciones sexuales, sino Freud lo que decía es que hay sensaciones en el cuerpo que son del orden de lo sexual, de lo pulsional. Hacia los 2 a 4 años tenemos la fase anal, ¿sí? El niño, ¿sí? A partir de la maduración de todo lo que es la zona anal y del recto, va empezando a lograr el control de esfínteres. Y este control de esfínteres es a partir también de la educación de los adultos, de la cultura en la que vive, ¿sí? La cultura va a condicionar la fase anal de cada niño, ¿sí? ¿Qué tipo de padres tiene? Unos padres que son muy severos, que son muy estrictos, que le exigen que controle esfínteres, o van a ser padres liberales que no le exigen controlar esfínteres. Eso va a dejar una marca en el cuerpo del niño, porque la pulsión va a recorrer el ano del niño, ¿sí? Y va a dejar una marca. ¿Cuál es el objeto que causa placer-displacer en esta fase? Las heces, la caca, ¿sí? El nene retiene y eso produce placer. Expulsa, eso también produce placer. Después tenemos la fase genital. Fálica genital que va de los 4 a los 6 años. Aquí, ¿sí? La zona erógena asociada son los genitales. El niño descubre sus genitales y ¿qué hacen los chicos cuando tienen 4 o 6 años? Se tocan, ¿sí? Tanto los niños como las niñas. Se tocan sus genitales. ¿Y qué le dicen los padres? No te toques ahí porque si no te voy a cortar eso y todo tipo de frases del orden de la castración, ¿sí? Le dicen. Ese tocamiento también se relaciona, los niños lo asocian con fantasías edípicas, ¿sí? Y ahí es donde aparece el complejo de Edipo, ¿sí? ¿Saben lo que es el complejo de Edipo? ¿Escucharon hablar? Freud esto lo saca de un mito griego, de un rey, ¿sí? Que mata al padre sin saberlo y se casa con su madre. Después cuando se entera, se arranca los ojos, ¿sí? Por la culpa que siente por haber hecho todo esto. Lo que dice Freud que nuestra psiquis, nuestro inconsciente, esto también ocurre en nuestras fantasías inconscientes. Quédense tranquilos, tranquilas, tranquiles. Todo esto está reprimido, ¿sí? Si no, nos angustiaríamos de sobremanera, ¿no? El hecho de tener deseos parricidas e incestuosos contra con nuestro padre y nuestra madre, ¿sí? Después, después de los 6 años tenemos el periodo de latencia. Acá actúa un poco la cultura, la familia que le dice que no puede matar al padre y casarse con la madre, ¿sí? Y que se tiene que dejar de tocar y que no pueda andar desnudo por ahí mostrándose, ¿sí? Y aparece el periodo de latencia, donde todo lo sexual, vieron que los chicos a partir de los 6 años, 6, 7 años, se tornan como muy tímidos, todo le da vergüenza, nada que ver a lo que hacían cuando eran más pequeños, que mostraban sus genitales, se tocaban o decían cosas inapropiadas. Bueno, a los 6 años aparece el periodo de latencia, donde todo lo sexual se reprime. No es que desaparece, cuando yo digo reprime, no significa que desaparece, significa que está guardado, que está latente, tiene la misma fuerza de siempre, pero eso no llega a la conciencia, ¿sí? Por efecto del mecanismo de la represión. En este periodo de latencia se forma lo que vimos recién en el aparato psíquico, en la segunda tópica, que es el superyo. Acá se internaliza la figura paterna, castradora del padre, para formar el superyo. Yo lo estoy contando, es todo mucho más complejo, ¿no? Merecería una explicación de horas y horas, ¿no?
Solamente con Super Yo podríamos hacer un seminario de 20 clases, más o menos, pero no tenemos ese tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ser realistas. Y el otro periodo es la pubertad. Ahí reaparece todo lo pulsional, todo lo sexual, ¿sí? Pero ahí tiene que ver más con una sexualidad, ¿sí? Del orden de lo genital. A partir de la pubertad y del crecimiento y la maduración de los genitales, ¿sí? El sujeto puede acceder a una sexualidad genital a partir de la pubertad. No significa que psíquicamente esté preparado para afrontar una relación sexual, ¿sí? Pero todo lo sexual rebrota, ¿sí? Reaparece con mucha fuerza. Entonces el adolescente, el puber, tiene que transitar toda una serie de duelos y de trabajo psíquico para poder procesar toda esa energía sexual, ¿sí? Que termina sexualizando su cuerpo, su imagen, su identidad y que lo aleja de esa identidad de niño, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? Yo sé que es mucho, que son temas como muy hasta chocantes, que nos causan hasta cierta repulsión porque hablamos de lo que es la sexualidad en el ser humano, ¿sí? Sé que por ahí a alguno le va a chocar estas cuestiones que hablamos, ¿sí? Pero bueno, hay que saberlas. Primero para probar, Claro. después para saberlo. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora se entendió muy bien. Wow, me da miedo. Si se entendió muy bien, ¿qué habrán entendido entonces? Vaya a saber. No, Hay profesor, muy un, interesante. hay un PowerPoint que pasaron al grupo y está ¿Cómo? bastante resumido. No escucho bien, Elizabeth. Hay un PowerPoint que pasaron al grupo. Se escucha muy mal. Ahora sí. Decía que hay un PowerPoint que pasaron al grupo y está bastante resumido. Claro, Es como que- acá subí un Power. No sé si lo llegan a ver. Acá. ¿Lo ven? capaz es el mismo. Debe ser el mismo. Es este PowerPoint y el texto que expliqué recién es este. ¿Sí? Ese. ¿Sí? A mí los Power me causan como cierto rechazo, porque está todo tan resumido que ustedes se quedan con una frasecita y no pueden unir las palabritas y Claro, las eso decía frases. ¿Me que el dan Power tenía muy poquito. Está muchos muy, qué? que el Power está como muy resumido, tiene muy poco lo que... Claro, yo lo que digo, el Power está bueno, pero si ya entendés el tema. Si ya leíste el texto, lo elaboraste, tenés una idea formada y podés asociar varios conceptos, mandale al Power, porque te sirve como ayuda a memorias. Pero si no entendés todavía bien el concepto, con el Power es como que solamente vas a tener las palabritas y la frase suelta y no vas a entender nada. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Y acá está la guía de lectura, que ahora la estoy abriendo, no sé si la ven. A ver. Acá está. Bueno, básicamente es una guía como las que venimos haciendo, ¿sí? Hay una ¿Para entregar particularidad. también? Sí, 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 es para entregar, ¿sí? Bueno, traten de ponerle a la hoja que mandan apellido y nombre, ¿sí? Y traten de responder, por ejemplo, esta misma hojita, esta misma hoja, sobre este documento lo bajan porque está en Word y van poniendo Se puede responder de ahí mismo. de acá mismo, ¿sí? Porque bajan el documento que está en Word, lo bajan a su computadora y o dispositivo, ¿sí? Ponen su apellido y su nombre acá, ¿sí? ¿Ven? Acá ponen su apellido y nombre, ¿sí? Y después van respondiendo. La 1 la responden acá, la 2 acá. Entonces yo cuando lo leo está más fácil, ¿sí? Les pido ese favor, si no como puedan, pero si lo hacen así me resulta más fácil a mí, ¿sí? Y acá en la 7, ¿sí? La 7 dice, en base a lo que dice el PowerPoint sobre psicoanálisis,
me faltó el acento, realizá un gráfico del aparato psíquico tal y como lo propone Sigmund Freud, en la primera y segunda tópica. Dice, realizarlo en lápiz y papel para luego sacarle una foto y subirlo al campus dicho archivo de imagen. ¿Sí? El que puede y lo puede hacer directamente en el archivo, genial. Pero el que no, las 7 nada más, es hacer un gráfico de la primera y la segunda tópica. Lo grafican de alguna manera que ustedes crean oportuna, que les sirva a ustedes, le sacan una foto y lo suben. ¿Sí? Entonces van a haber 2 documentos. Uno que va a ser el Word, el archivo Word, y otro archivo de imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? No. ¿Se puede hacer en Paint y corta y pega? ¿Cómo? Y se puede insertar la imagen en el Word. Ah, también, mejor, sí, como puedan. Sí, si pueden pegar la imagen en el Word, también. Sí, no hay problema. ¿Sí? Si ven que se les complica, no se hagan problema. Háganlo, pero no lo envíen. ¿Sí? No la quiero hacer muy compleja. Sí. La 7 es opcional, vamos a decir. ¿Sí? La 7 es opcional. Pero las demás traten de contestarlas como guía, ¿sí? Del texto, el inconsciente, un hecho del lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna sugerencia? Ya se quieren ir a tomar mates. Bueno, dale, no hay problema, yo también. Les mando un saludo a todos. Bueno, vayan mandando el trabajo, ¿sí? Saludos. Chao. Chao. Chao, profe.